Muy buenas noches a todas y todos, espero que estén muy bien. Esta es la grabación de la evaluación número uno del curso de instalaciones en modalidad Advanced. Y esta se enfoca en un proyecto en particular en el que ustedes tienen los planos tanto en formato PDF como en DWG. Entonces, al principio del documento se presenta una serie de recintos del proyecto, así como los requerimientos energéticos de distintos artefactos. Se establece también además que van a estar pasando siempre 3 conductores por ducto, la temperatura ambiente es de 25, un empalme contratado del tipo S6 con una potencia nominal de 3,3, sin posibilidad de aumento. Todos los conductores son del tipo THHN, por lo tanto tienen que quedar definidos en calibre o su símil en milímetro cuadrado, pero asociado al calibre, que siempre es por sobre el conductor NIA. Y la canalización va a ser en PVC tipo conduit, la línea general en cobre y será aérea. Para la línea general tenemos el plano en donde se aprecia acá una vista general del proyecto en su emplazamiento. ¿Ok? Vamos a abrir los documentos relacionados. Este. Uno de los aspectos más importantes de esta evaluación es lo que se indica acá. Eso es lo primero que hay que darse cuenta, que se tiene un empalme contratado, el tipo S6, y la potencia nominal es de 3,3 kW. Eso significa de inmediato que en el fondo, para desarrollar ese caso, vamos a tener que trabajar con esa limitante a nivel de capacidad del empalme. Así que se menciona, perdón, acá mismo, ¿no es cierto? Se menciona que es un tipo S6 de 3,3 kW nominal y eso inmediatamente significa que el interruptor del medidor es de 15 amperes. Esa es la gran restricción del caso de estudio, ¿ya? Eh, y acá yo tengo desarrollado el documento en Excel, ¿ya? Y si ustedes se fijan, para que les quede más claridad todavía respecto a cómo se desarrolla este trabajo, yo les hice aquí una evaluación en base a los requerimientos energéticos reales que se presentan, los mínimos, que sería el segundo escenario, y tercero, el escenario en donde nosotros vamos a aplicar un factor de demanda, ¿ya? Esto que les estoy mostrando acá eh, podrían haberlo hecho como podrían no haberlo hecho y haber trabajado de manera inmediata con los mínimos, ¿ya? ¿Por qué les digo eso? Porque muchos de ustedes llegaron a una intensidad relacionada con los consumos reales, ¿ya? Es decir, no consumo, perdón, los requerimientos reales de energía, ¿ya? Es decir, muchos estudiantes tomaron esto tal como se muestra de manera literal y llegaron a una intensidad de 32,9 amperes. Esto es solo electricidad e iluminación 2,9. ¿Cuál es el tema de eso? Es que esto que está acá, esa intensidad inmediatamente queda fuera del parámetro de restricción número 1, que es esa capacidad de intensidad en el interruptor del medidor, ¿ya? O sea, ¿qué significa eso? Que ante esta situación de los requerimientos reales, el proyecto simplemente no se puede hacer, ¿ya? Y eso es lo primero de este ejemplo, ¿ya? Frente a eso, para demostrarles aún más cómo se tenía que evaluar este caso, eh, les dejé un factor, les dejé acá el análisis en relación al factor de demanda, ¿ya? Como ustedes saben, cuando nosotros hablamos de factor de demanda, vámonos a las diapositivas. Cuando nosotros hablamos de factor de demanda, el factor de demanda va a estar asociada a una reducción, que es esto que está acá, ¿ya? En un proyecto habitacional como el que estamos trabajando, el factor de demanda significa que en los primeros 3 kilowatts del requerimiento del proyecto
reales, por supuesto. No vamos a aplicar ningún valor en específico, vamos a dejarlo como 3 directamente. Aquí estamos hablando de kilowatt, ¿ya? Y luego los requerimientos reales por sobre esos 3 kilowatts van a estar eh, castigados por un valor de factor de demanda 0,35 con todo lo negativo y riesgoso que esto implica que vimos en clases, ¿ya? Ese segundo escenario también acá está evaluado. Si ustedes se fijan, el requerimiento real es de 7,86 kW, en donde esos primeros 3 kW no tienen ningún factor de demanda, es 1, ¿ya? Y el resto, es decir, esos 4,86, ahí está la ecuación, se fijan, ese 4,86 se va a ver modificado, por un 4,35. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros trabajamos de esta manera, se fijan, el K7 por 1 más el K8 por 0,35 por 1000, ya el requerimiento que va a tener el proyecto es de 21,36 amperes. De nuevo, el proyecto es imposible de realizar ante ese escenario, ¿ya? Entonces, esa era la gran restricción de este caso. Lo vimos en clase muchas veces, ya que en el fondo esta capacidad del medidor marca todo nuestro proyecto eléctrico, ¿ya? Y si el proyecto eléctrico no nos alcanza en base a los requerimientos reales, tenemos que buscar alguna alternativa, como aumentar la capacidad del interruptor, pero en este caso se menciona en la prueba que no existe esa posibilidad, ¿se fijan? Sin posibilidad de aumento. Entonces estaba absolutamente forzado que ustedes trabajaran con los mínimos, ¿ya? Y si trabajaban con los mínimos, el caso se resuelve bastante fácil, ¿ya? ¿Cómo íbamos a trabajar con los mínimos? Que también está por ahí en las diapositivas. Si nosotros queremos trabajar con los mínimos, nosotros tenemos que definir el número de enchufes a colocar de acuerdo al perímetro de cada uno de los recintos, ¿ya? Volvemos a las diapositivas. En alguna parte por ahí está, ¿ya? Pero claro, cuando nosotros trabajamos con el mínimo, nosotros sabemos, aquí está de hecho, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con los mínimos de un proyecto, tenemos que saber dos cosas. La primera es que cada recinto habitable va a tener una luminaria, ¿ya? Y esa luminaria va a ser de 100 watts. Y segundo, los enchufes, se fijan, vienen dados por el perímetro del proyecto y en este caso sería un enchufe por cada 9 metros de perímetro. Entonces, bajo esta perspectiva, nosotros, iluminación se transformaba en algo así, ¿ya? Es decir, en iluminación nosotros íbamos a colocar un centro de iluminación en cada uno de los recintos, ¿se fijan? Dormitorio, cocina, baño, dormitorio, estar, de 100 watts. Y contabilizando, por supuesto que esto en AutoCAD es fácil, nosotros en AutoCAD simplemente podemos dibujar un cuadrado. Si ustedes se fijan, este plano incluso se los dejé en metros. Ese cuadrado, por ejemplo, del dormitorio 2, ese cuadrado del dormitorio 2 tiene un largo de 11,73, lo que equivale a 2 enchufes, ¿ya? Entonces, aquí en alguna parte de este dormitorio 2 habrán 2 enchufes, ¿ya? Y en ese dormitorio 2, si nosotros tenemos 2 enchufes, nuestra... esto no es en la, ¿cómo se llama? La tabla a llenar. La tabla se puede llenar después, ¿ya? Era mucho más sencillo partir desarrollando el caso y después llenar la tabla. Ya esta tabla que está aquí es la consecuencia de nuestro proyecto eléctrico, no es el medio de diseño, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, en el dormitorio 2, ahí tenemos 150, uno cada 9. Claro, yo esto lo estoy revisando ahora, largo 11,73. Efectivamente, por ejemplo, ahí en ese dormitorio 2 tendrían que ser 2, ¿ya?
2 enchufes propiamente tal. Ahí sí. Se fijan, dormitorio 1, vamos a verificar. El dormitorio 1 está acá. El dormitorio 1 tiene un perímetro de 11,55. Entonces aquí puse bien el dato. Fantástico, voy revisando la pauta. Se fijan, 2 por 150. La cocina que había puesto yo acá en la cocina. Ahí tenemos el perímetro de la cocina. Tenemos un largo aproximado de 9,66. En la cocina, ahí quizás alguien podría haber puesto un enchufe, dependiendo de dónde ponía esa línea, ¿no es cierto? Que me cierra el recinto cocina, ¿ya? Pero aquí yo lo dejé con 2. El baño dice 2. Vamos a ver cómo marqué ese perímetro. 9,21 efectivamente, entonces ese baño tendría que tener 2 enchufes, ¿ya? Con eso, se fijan con esta primera evaluación, aquí había marcado el perímetro, ¿ya? Con esa primera evaluación, dormitorio 2, 8,6, déjenme verificar, largo 11,73, sí, está bien, son 2 enchufes, aquí voy a modificar 11,73, ¿ya? Con esa simple evaluación, nosotros podíamos identificar, aquí no sé si se actualizó solito, serían cuántos centros de electricidad, serían 2, 4, 6, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tendríamos 10 centros. En iluminación no hay ningún problema, el conteo está correcto, son 5 centros. ¿Ok? Luego, acá anoté, yo se lo subí en PDF para que ustedes lo estudien, lo actualicen, ¿ya? Ustedes por favor pasen el documento en PDF a Excel para que lo estudien para la evaluación recuperativa o para el trabajo, ¿ya? Para el caso. Fijan, acá están las condiciones que les planteaba anteriormente, que están en el enunciado, ¿ya? Entonces, tenemos los centros, ya tenemos el requerimiento del proyecto que se puede cumplir, ya que se puede hacer dada la restricción del empalme, ya. Después, ¿qué deberíamos hacer? El cálculo de los disyuntores, ya. Los disyuntores, nosotros esto lo vimos en clase, ya. Los disyuntores tienen una ecuación que a mí me establece el número de centros que ese disyuntor es capaz de controlar, ¿ya? Entonces, esa ecuación era la que está ahí en el espacio de fórmula, 0,9 por 220 por 10, o ahí en el fondo aquí yo puse 10 porque el, era el tamaño comercial más pequeño que se les daba en el automático. ¿Se fijan? El tablero general abastecerá toda la edificación. Consideren este disyuntor y protector diferenciales con medida 25, 20, 16 y 10. Entonces, claro, lo que decía la ecuación era, para detectar el número de centros que ese disyuntor soporta, coloque, ¿no es cierto?, una intensidad de ese disyuntor tentativa. Aquí los requerimientos son chicos, todo el hogar tiene 9,1, ya podría haberse hecho incluso un sistema mixto, ya con todas las precauciones que eso implica, ya. Entonces, claro, tanteamos, ¿no es cierto?, el disyuntor más pequeño, que sería el de 10 amperes, y lo que establecía la fórmula era que luego de eso que está arriba, esto se dividía por 150 cuando hablábamos de enchufes y se dividía en 100 cuando nosotros hablamos de luminarias. Esto también lo hicimos en clase, ¿ya? Y si ustedes se fijan, no íbamos a tener problemas, ¿ya? Entonces, el disyuntor de 10 amperes para enchufes propuesto tiene una capacidad de soportar 13 centros, ¿ya? Nosotros 10 tenemos. Aquí no le puse OK, voy a aprovechar de pegar eso. Ahí, OK. Entonces, el número de centros de electricidad es compatible con un disyuntor de 10 amperes, por supuesto, ¿ya? Y después tenemos el de luminarias, con mayor razón, ¿ya? Dado que el requerimiento mínimo considerado para luminaria va a ser menor,
Son 100, por supuesto que en un, eh, en un disyuntor orientado a luminarias sube el número de centros posibles de soportar. En este caso, 19. ¿Ya? Después, ¿qué es lo que vamos respecto al caso? ¿Ya? Entonces, el cuadro de carga, por supuesto, siempre al final. ¿Ya? Esto es la consecuencia del diseño del proyecto eléctrico. ¿Justifico los disyuntores propuestos? Perfecto, ya están justificados. Justifique la sección de los conductores. Ok, la sección de los conductores, entonces, súper importante, es THHN. ¿Ya? Es THHN. Si ustedes se fijan, acá les calculé los dos escenarios, ¿ya? Vuelvo a insistir, creo que por aquí puse incluso la nota, ¿ya? Ahí está, no, sí, ahí está, le puse así como muy eventualmente, ¿ya? Porque es un escenario que realmente no aplica en este caso, ¿ya? Eh, si ustedes se fijan, claro, en esta respuesta 3 aquí pongo, sabemos que va a haber un circuito de 10 amperes. Ese circuito, que es lo que está, perdón, un disyuntor de 10 amperes. ¿Qué es lo que establecía un disyuntor? Un circuito, ¿ya? Un circuito se conforma con la incorporación de un disyuntor, ¿ya? Y ese circuito tendrá N centros, tendrá sistemas de control, etcétera, ¿ya? Entonces, miren, aquí yo igual le puse eso, ¿ya? Eh, y entonces, claro, yo dije ya, si es que alguien cometió el grave error de hacer el cálculo en base a lo real, que no es lo adecuado porque simplemente el proyecto eléctrico no se podría justificar técnicamente, ¿ya? Eh, ¿Qué puse acá? FT 3,3 transmite. Ah, no, me voy a acordar, ¿ya? El real tendría que transmitir 32,9 amperes, ¿ya? Si nosotros trabajamos con el mínimo, ¿cuál es la cantidad de intensidad de corriente que debería transportar? Sería lo que está aplicado arribita, ahí en electricidad, ¿no es cierto? Eso está en watt dividido en 220 y tendríamos que el cable, ¿no es cierto? El conductor THHN tendría que aguantar 6,8 amperes, ¿ya? Entonces, déjenme revisar acá para acordarme cuando hice eso, ¿ya? Si nosotros nos vamos, porque ahora necesitamos ver los cables, o sea, necesitamos ver el sistema de transporte de energía que vamos a utilizar, ¿ya? Sabemos que tiene que ser THHN, ya está dentro de las restricciones. Así que, claro, esta es la tablita, déjenme confirmar. Sección métrica, no, ya. Sección AWG, sí. Sección AWG, sí. ¿Aparece aquí el THHN? No. ¿Aparece aquí el THHN? Sí. Se fijan, THHN, temperatura máxima de servicio 90, sección nominal 2,08331, bla, bla, bla. ¿Ya? Pero aquí no tengo ninguna capacidad de transporte. La otra tabla, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Sección AWG, ¿nos sirve? Sí. ¿Hay alguna capacidad de transporte? No. ¿Qué es lo que tenemos acá? Sección milimétrica, ¿nos sirve? No, ya, porque acuérdense, 1,5, 2,5, etcétera, son conductores del tipo NIA, ¿ya? Después, esta, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos la sección AWG, ¿ya? Esta es la sección en base a calibres. ¿Qué dice aquí? Grupo A, hasta 3 conductores en ducto en cable directamente enterrados. Grupo B, conductor simple aire, ya. Era el primero, ya, si eso estaba dicho en la prueba. Hasta 3 conductores en ducto, ya, grupo A. ¿Qué es lo que dice aquí? En esa notita, no obstante lo indicaba la tabla, las protecciones de cortocircuito de los conductores de tanto, tanto, tanto no deberán exceder de 16, 20 y 32 respectivamente. Ok, entonces el disyuntor a considerar tendrá que ser, ¿cómo se llama? Deberá funcionar sí o sí como un sistema de control de acuerdo a esos valores que están ahí, ¿ya? Pero a nosotros nos sirve el grupo A, ¿ya? Y ahí está el THHN y tal como veíamos antes,
este tipo de cable funciona con 90 grados de temperatura de servicio. Entonces, ¿cuáles son las secciones mínimas a poder considerar en milímetros en sección americana? 2,08 para iluminación, 3,31 para alumbrado, para corriente, ¿ya? Perdón, que estoy grabando esto en vivo, así que puedo cometer errores, ¿ya? Por lo tanto, nuestra capacidad de transporte del THHN mínimo 2,08 milímetros cuadrados es 25 amperes, ¿ya? Y en el segundo caso, si es que nosotros, o sea, claro, en el segundo caso, para corriente, vamos a considerar secciones de 3,31 y eso va a tener una capacidad de transporte de 30 amperes. Listo. Estamos acá, transmite 30 amperes. ¿Qué pusimos aquí? 30 amperes. ¿Estos son los circuitos de enchufe? Sí. ¿Ya? Entonces, claro, 3,31, fantástico. Y el de iluminación 2,08. Sí, ok. Entonces, esta cifra que está ahí, de 3,31, es el que se tiene que utilizar, ¿no es cierto?, para... eso tendría que ser milímetros cuadrados, es la sección mínima que se tiene que considerar para cada una de estas instalaciones de acuerdo a enchufes o iluminación, ¿ya? Y aquí les puse cuánto transmite, que es lo que leíamos de la tablita. El de enchufes, que va a tener 13,31 milímetros cuadrados, transmite 30 amperes. El de luminarias, 2,08, transmite 25 amperes, ¿ya? 25 y 30, 25 y 30, está bien, ¿ya? Ya, ok. Entonces, miren, eso que está ahí, si es que ya no existiera la restricción que nosotros tenemos, la pregunta sería, ¿yo puedo alimentar, ¿no es cierto?, ese circuito en base a un elemento THHN 3,31 milímetros cuadrados? No, ya por defecto no puedo, porque mi requerimiento real es 32,9 amperes y este es capaz de transmitir 30, sin meternos todavía en lo que está al ladito, que son los factores de aquí aplicaba solamente el de temperatura, ¿ya? Si mal lo recuerdo, ahí lo vamos a verificar, ¿ya? Si nosotros nos vamos a el real de iluminación, eran 2,9 amperes y lo mínimo que es nuestro escenario válido es 2,3, que es la cifra que está ahí arriba, sí, ¿no es cierto? Es 2,3 y nuestro elemento THHN 2,08 no tiene ni un problema en transmitir eso, ¿ya? Después, aquí yo puse el F sub T, ¿ya? Eh, tu, tu. Perfecto, ¿ya? Entonces, aquí yo puse T30, efectivamente, ¿ya? F sub T. ¿Cuál era el F sub T? El factor de corrección por temperatura, ¿ya? En el proyecto se les indicaba que había una temperatura 25, temperatura ambiente 25, y que eran siempre 3 conductores por ducto. Entonces, si nosotros nos vamos a las diapositivas, acá, ¿se fijan? Nosotros nos vamos al factor de corrección por cantidad de conductores en tubería, 4,608. Entonces, cuando la cantidad de conductores que están pasando una tubería son 3 o menos, simplemente el factor de corrección no existe, ¿ya? Y si nosotros nos vamos al de temperatura, aquí está, el de temperatura, nosotros tenemos este tipo de cable, el AWG, calibre americano, THHN, ¿no es cierto? La temperatura de servicio aquí también era fácil de reconocer, la temperatura ambiente es 25, por lo tanto ahí el factor de corrección por temperatura era 1,04, ¿ya? ¿Qué es eso que está ahí? El F sub T. Entonces, claro, se fijan, ahí está el A real de cuántos amperes transmite, ¿ya? Entonces, fíjense que no solamente el, ¿cómo se llama? No solamente transmite 30, sino que debido al factor de corrección por temperatura, estamos transmitiendo 31,9, ¿ya?
el otro lo mismo. No solamente está transmitiendo 25, sino que está transmitiendo 26 dada la multiplicación. ¿Ya? Entonces, claro, de nuevo, ya si es que se validara en un escenario en el que este proyecto no tiene limitante respecto a su empalme, ese 31,2 igual está por debajo, ¿se fijan? Del requerimiento real, de 32,9. Por lo tanto, como está por debajo del requerimiento real, se podría subir a una sección más alta, ¿ya? Por ejemplo, en vez de la de 3,31, en THHN, ¿dónde está? Lo dejamos en la misma tablita que nosotros estábamos viendo antes. Pero en el fondo nos podemos subir de sección. Ah, ya, ahí está. ¿Se fijan? La de 3,31, después nos pasamos a 5,26 y la de 5,26 grupo A es capaz de transmitir 40. La de 5,26. Entonces, ah, ya, perfecto. Por eso puse eventualmente 5,26. ¿Ya? En un escenario en el que no está la restricción que les mencioné anteriormente. ¿Qué más indica? Justifique la sección de los conductores, está, ¿ya? Realice el diagrama unilineal en AutoCAD, lo voy a hacer a continuación, ¿ya? Después dice, calcula la sección de la línea general considerando el emplazamiento del proyecto, ok, entonces, esta cosa es así, ¿se fijan? Entonces, ¿dónde tendría que estar el medidor? Aquí tenemos 3 metros solamente, por lo tanto el medidor perfectamente, o sea, sí, el medidor, ¿no es cierto? El empalme propiamente tal, que consta de la acometida, la bajada y el medidor, ya, perfectamente el medidor podría haber estado aquí en la fachada principal, ya. Ahora, ¿cuál es el largo de la línea general? Va a ser 3, pensando, ¿no es cierto?, en que justo el poste está ahí. ¿Ya? Entonces, si el poste está aquí, ¡pum! Esta cosa van a ser 3 metros de línea general. Pero, ¿qué pasaría si el poste está acá? ¿Ya? Nosotros siempre vamos a considerar la impostación, ¿cómo se llama?, en el borde con la línea oficial. Ya no podemos hacernos cargo de la línea general si es que el poste está a 1 kilómetro de separación de nuestro proyecto. Pero sea cual sea el caso, si ustedes se fijan, si nosotros tomáramos un escenario negativo, ese sería el largo, ¿ya? Ese sería el largo. Entonces, el escenario positivo sería que el largo de la línea general serían 3 metros y un escenario ya más extremo, claro, porque si está el poste ahí, lo más lógico es dejar en ese rinconcito el medidor, pero bueno, bueno, todo lo que tiene que ver con el equipo de medición, claro, si tomamos ese caso muy extremo, el largo de la línea general sería 8,75 metros. ¿Por qué eso es importante? Porque cuando nosotros queremos calcular el largo de la sección general, había una formulita, ¿ya? Había una formulita que está en alguna parte por aquí en las diapositivas y que la vimos en la clase. Y esa formulita incorporaba, por supuesto que el largo, incorporaba, yo me la sé, pero estoy tratando de acordarme. Incorpora el largo, incorpora la materialidad de la línea general, incorpora la intensidad del equipo que nosotros vamos a tener. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está. Ahí está. ¿Se fijan? 2 por L por Rho por I partido en pérdida de voltaje. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el L?
Pongamos el peor de los casos, ¿ya? Aquí estoy explicándole cosas que en el fondo no era ni siquiera necesario de aplicar, ¿ya? Pero para que ustedes lo tengan en cuenta. L, ¿cuál era el largo en el peor de los casos? S, ¿ya? 8,75 metros, ¿ya? El ρ estaba dado porque se decía que por aquí está, la línea general se materializa en cobre, resistividad 0,017, ¿ya? Ese es el valor de ρ, ¿ya? Y, ¿qué tendría que ser I? Es la intensidad en el medidor, ¿ya? El medidor que nosotros tenemos es de 15 amperes y partido por la pérdida de voltaje que es 6,6 si mal no recuerdo, ¿ya? Ahí está. Efectivamente, pérdida de voltaje máximo 3% permitido y 3% de qué? 3% de 220, ¿ya? Entonces, claro, 3 dividido en 100, eh, 3 dividido, ahí lo tomo bien, en 100 eso por 220, 6,6, ¿ya? Entonces, alguien podría haber sacado eso, pero en el fondo no era nada de útil porque lo más importante es lo que está acá, ¿ya? Entonces dice, la sección mínima de los conductores para líneas aéreas a la intemperie será de 4 milímetros cuadrados para vanos no superiores a 10. Es decir, si nosotros aquí tenemos menos de 10, ¿ya? En ese largo, simplemente la sección de la línea general tenía que ser de 4 milímetros cuadrados, ¿ya? Así que esa respuesta era 4 milímetros cuadrados. Eso es todo, ¿ya? Entonces por eso aquí puse de acuerdo a planos, en el peor de los casos es 7. Se fijan que incluso ahora le metimos más. Entonces la sección será de 4. Eso era toda la respuesta. Entonces lo último respecto a la parte eléctrica era calcular el consumo, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de consumo, ahora ya tenemos que abordar los requerimientos reales del proyecto, ¿ya? Entonces, se dice artefactos eléctricos de dormitorio están encendidos 5 días, o sea, 5 horas al día. Ok, entonces ahí tenemos los artefactos de dormitorio. Se fijan, electricidad, que es lo que teníamos en el dormitorio 1, algunos artefactos que suman 590, en el dormitorio 2 algunos artefactos que suman 1070. 5 horas. Después tenemos los sistemas de iluminación, estarán encendidos al día 3 horas. Perfecto. Y eso, acá está, se fijan. Acá estamos sumando los elementos de iluminación en base a sus consumos reales, por supuesto, y las 3 horas para cada uno de los recintos. ¿Y qué más aparece? Equipos por sobre los 1000 watts se utilizan 10 minutos al día. Y claro, hay algunos artefactos en la cocina y el baño que cumplen con esa condición de tener más de 1000 watts y aquellos se utilizan 10 minutos al día y 10 minutos en horas son 0,16, ¿ya? En el STAR no se decía nada y acá, ¿dónde está? En el título se fijan que habían algunos elementos en el STAR, entonces yo ahí eso lo dejé simplemente en blanco, pero ahí podríamos eventualmente incorporar los artefactos propios del STAR, ¿ya? Luego tenemos aquí las sumas, ¿no? Las multiplicaciones. Tenemos el requerimiento por la hora, por el tiempo, ¿ya? Requerimiento por tiempo, requerimiento por tiempo, requerimiento por tiempo, tanto para artefactos eléctricos como para iluminación. Si nosotros sumamos todo esto, son nuestros watts al día. Y si nosotros esa suma de watts al día la multiplicamos por 30, la dividimos en 1000, vamos a tener los kilowatts al mes, que son 320 y tanto. Entonces eso es la respuesta, porque solo se pregunta por el consumo, ya no se preguntaba por cuánto pagaba la familia por el mes. Pero
Si se hubiese preguntado cuánto paga por el mes, se hubiese tenido que multiplicar esos 324 kilowatts por el valor del kilowatt. ¿Ya? Que está en la otra pregunta, pero no están relacionados. ¿Ya? Que aparece ahí. Entonces, con todo esto, ¿cómo era el cuadro de carga? Con mínimos, ¿no es cierto? En los enchufes de 150 había que colocar aquí el número de enchufes. Nosotros trabajamos solamente con dos circuitos, el 1 y el 2. Uno será de iluminación, el otro será de enchufes. Acá se coloca el número de enchufes que hemos calculado para el mínimo. En cuanto a iluminación, ahí tenemos los 100 watts. Se coloca aquí el número de centro de iluminación que hemos calculado para el mínimo. Acá se suma, es decir, aquí se pondría el total. Aquí donde está iluminación 100 watts iría el total. Acá donde está el total de centros, aquí iría la suma horizontal de centros. ¿Cuántos son? Son 5. Acá son, aquí está, son 10 centros en total de electricidad y 5 centros en total de iluminación. Por lo tanto, aquí deberíamos tener esa cifra. La potencia en kilowatt, ¿cómo se llama? Sería esa suma, ¿ya? Dividido en 1000, sería 1,5 kilowatt de acá. Y en iluminación tendríamos 500 dividido en 1000, 0,5 kilowatt, ¿ya? Ahí ustedes lo confirman. La corriente por fase sería el total de watt dividido en 220. Se llena cualquiera de estas tres columnas. Las protecciones, en ambos pusimos 10 amperes. El diferencial, el que usamos en clase, 2 por 25. Respecto al conductor tipo THHN, THHN, y en milímetros utilizamos el 2,08 y el 3,31, si mal no recuerdo. El ducto venía dado por aquí, PVC, PVC, y el diámetro mínimo que nosotros hemos utilizado en las clases, dado que el proyecto es muy pequeño, era de 20 milímetros, si mal no recuerdo.